Vamos a dar inicio. Hola. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria. ¿Estamos listos? ¿Sí? Okay. Con atención a lo previsto en la fracción tercera del artículo 7 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y en relación con los artículos 15 y 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California y demás relativos y aplicables, se da inicio a esta sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 15 horas con 49 minutos. Con 49 minutos del día 1 de abril del 2025. Secretario, sírvase dar lectura al primer punto del orden del día. Miembros del Cabildo, de conformidad con los artículos 40, 68, 71, fracción segunda y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, solicito su atención y respuesta a la lista de asistencia. Regidora Mayra Karina Robles Aguirre, presentó justificante, presente. Regidora Janet Sepúlveda Carrión. Janet Sepúlveda Carrión, presente. Regidor Gustavo Fidel Ortiz Mendoza. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, presente. Regidora John Eugenia Garay Machado. Presente. Regidora Jocelyn Deyanira Peña Melendres. Presente. Regidor Luis Ricardo Martínez Cabrales. Presente. Regidora Stephanie Celeste Esquivel Ortiz. Presente. Regidor Alanisaí Bautista Plasencia. Presente. Regidora Luisa Vanessa de la Cruz Díaz. Presente. Regidora Graciela Aguirre Higuera. Presente. Síndico Procurador Ricardo Alberto Bejarano Núñez. Presente. Presidenta Municipal María del Rocío Adame Muñoz. Adame Muñoz, presente. Presidenta, dada la asistencia de las y los regidores, hago de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar. Gracias, miembros del Cabildo, por dar así fe el secretario fedatario de que existe quórum legal para sesionar. Se declara formalmente el inicio de la presente sesión, por lo que todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario, para dar el debido orden a la sesión, favor de dar lectura al orden del día para posteriormente someter a votación su aprobación. Miembros del Cabildo, procederé a dar lectura a la propuesta del orden del día, con el cual desarrollaremos la presente sesión, para efectos de discusión y, en su caso, modificación o aprobación. Orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso, del dictamen TDE, diagonal JL, diagonal 001, diagonal 2025, que presentan en conjunto las comisiones de Turismo y Desarrollo Económico y de Gobernación y Legislación, relativo a la aprobación del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. Cuarto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso, del dictamen GL, diagonal CC, diagonal MA 002, diagonal 2025, que presentan en conjunto las comisiones de Gobernación y Legislación, de Seguridad Ciudadana y de Salud y Medio Ambiente, relativo a la reforma en materia de pirotecnia y orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Quinto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la fe de ratas de la segunda modificación del presupuesto de ingresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, descrita en el oficio TM-10-0355, diagonal 2025. Sexto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la primera modificación programática del ejercicio fiscal 2025 de la promotora de desarrollo urbano de Playas de Rosarito, Prodeur, aprobada por su Consejo de Administración según consta en el acta 002 del día 14 de marzo de 2025, descrita en el oficio TM-PP-10-0333, diagonal 2025. Séptimo, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la modificación del catálogo de puestos y sueldos tabulados y primera modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2025 de la promotora del desarrollo urbano de Playas de Rosarito, Prodeur, aprobada por su Consejo de Administración según consta en el acta 001 del día 31 de enero de 2025, descrita en el oficio TM-PP-10-0339, diagonal 2025. Octavo, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la primera modificación programática, modificación del catálogo de puestos y sueldos tabulados y primera modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, IMAC, aprobada por su Junta de Gobierno según consta en el acta 002 del día 12 de marzo de 2025, descrita en el oficio TM-PP-10-0340, diagonal 2025. Noveno, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la modificación al catálogo de puestos y sueldos tabulados,
primera modificación presupuestal de egresos y primera modificación programática del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Municipal de la Juventud de Playa de Rosarito, INJUVER, aprobada por su Junta de Gobierno según consta en el acta 001 del día 19 de marzo de 2025, escrita en el oficio TM-10-0358, Décimo, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso del dictamen décimo-DUCE, /001, que presenta la regidora Stephanie Celeste Esquivel Ortiz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico, relativo a la reforma reglamentaria en materia de catastro inmobiliario de Playa de Rosarito, Baja California. Décimo primero, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la ampliación presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, descrita en el oficio TM-PP-10-0363, Décimo segundo, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativa a la autorización del contrato de comodato entre la presente administración y el Servicio de Administración Tributaria respecto a la oficina número 312-B, ubicada en el tercer piso del edificio conocido como Casa Municipal, ubicada en calle José Aros Aguilar, número 2000, fraccionamiento Villa Turística, con vigencia desde el 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027. Décimo tercero, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a la aceptación de la donación de un dron de alta tecnología nuevo, marca DJI Mavic 3 Termal Universal Edición, equipado con un kit de baterías, accesorios Mavis, 3 speakers, con un valor total de 129,964 pesos, moneda nacional. Décimo cuarto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso del punto de acuerdo que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, a efectos de autorizar el programa de ayuda temporal emergente municipal. Décimo quinto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso del punto de acuerdo que presenta la presidenta municipal, maestra María del Rocío Adame Muñoz, a efecto de implementar la condonación 100% de recargos y multas por la omisión en el pago oportuno de impuestos, derechos y contribuciones de mejoras para deudores del ejercicio fiscal 2025 y años anteriores. Décimo sexto, clausura de la sesión. En votación económica, quienes estén a favor del orden del día, manifestar levantando su mano. Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, sírvase continuar con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el tercero, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso del dictamen TDE, /JL, /2025, que presentan en conjunto las comisiones de Turismo y Desarrollo Económico y de Gobernación y Legislación, relativo a la aprobación del reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para el Ayuntamiento de Playa de Rosarito, Baja California. ¿Algún comentario sobre este tema? Gracias. Secretarios, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto tercero del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Iniciando por la regidora Janet Sepúlveda Carrión. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. A favor. A ver. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Gracias. Adelante. Presidenta, le informo la presencia de la regidora Mayra Karina Robles Aguirre en la sesión. Gracias. Damos cuenta de que está presente, regidora. Presidenta, le informo que es aprobado por mayoría de votos el punto tercero del orden del día. Gracias. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el cuarto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso del dictamen GL/SC, MA002, /2025, que presentan en conjunto las comisiones de Gobernación y Legislación
de Seguridad Ciudadana y de Salud y Medio Ambiente relativo a la reforma en materia de pirotecnia y orden y justicia cívica del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. ¿Algún comentario sobre este tema, compañero? Adelante. Hola, buenas tardes. Solamente, a mí sí me gustaría nada más comentar que celebro que se está modificando el artículo 39 del Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos, donde queda prohibido ahora sí detonar pirotecnia no autorizada por las autoridades correspondientes de manera que ocasionen daño a todos los animales, ¿no? Entonces, aquí nos menciona que el incumplimiento de esta disposición será sancionado desde 100, bueno, el artículo 169 bis, que corresponde desde 100 a 300 sumas. Digo, creo que es algo que celebrarse. Sí, desgraciadamente tiene que ser punitiva las cosas, no, la sociedad no estamos acostumbrados a que se nos pida y se nos solicite algo que yo creo que es algo justo. Los animalitos es un relajo ahí, una situación complicada cuando hay este tema de detonaciones. Entonces, pues hay que pensar también, son parte de la familia al final, y muchas personas después de algún evento resulta que su animalito se perdió o algo le pasó. Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando. Gracias por el comentario. Gracias. ¿Algún otro comentario sobre esto? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto cuarto del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto cuarto del orden del día. Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el quinto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas referente a la fe de ratas de la segunda modificación del presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025, escrita en el oficio TM-0355, diagonal 2025. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto quinto del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto quinto del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el sexto, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas referente a la primera modificación programática del ejercicio fiscal 2025 de la promotora del desarrollo urbano de Playas de Rosarito, Prodeur, aprobada por su Consejo de Administración, según consta en el acta 002 del día 14 de marzo de 2025, escritas en oficio TM-PP-10-0333 diagonal 2025. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto sexto del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza, Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto sexto del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es el séptimo. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas referente a la modificación al catálogo de puestos y sueldos tabulados y primera modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2025 de la promotora del desarrollo urbano de Playas de Rosarito Produr, aprobada por su Consejo de Administración según consta en el acta 001 del día 31 de enero de 2025, descrita en el oficio TM-PP-10-0339/2025. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañero? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto séptimo del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto séptimo del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el octavo. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas referente a la primera modificación programática, modificación al catálogo de puestos y sueldos tabulados y primera modificación presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, IMAC, aprobada por su Junta de Gobierno según consta en el acta 002 del día 12 de marzo de 2025, descrita en el oficio TM-PP-10-0340/2025. ¿Algún comentario sobre este tema, compañero? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto octavo del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto octavo del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el noveno. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas referente a la modificación al catálogo de puestos y sueldos tabulados, primera modificación presupuestal de egresos y primera modificación programática del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, INJUVER, aprobada por su Junta de Gobierno según consta en el acta 001 del día 19 de marzo de 2025, descrita en el oficio TM-PP-10-0358/2025. ¿Algún comentario sobre este tema? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto noveno del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto noveno del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el décimo. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso del dictamen décimo-DUCE, diagonal 001, diagonal 2025, que presenta la regidora Estefany Celeste Esquivel Ortiz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico, relativo a la reforma reglamentaria en materia de catastro inmobiliario de Playas de Rosarito, Baja California. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema? Gracias, secretario. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto décimo del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor.
Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 10º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 11º, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la tesorera municipal Daniela Lisbeth Urias Barajas, referente a la ampliación presupuestal de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, descrita en el oficio TM-PP-10-0363/2025. Gracias. ¿Algún comentario sobre este tema, compañeros? Gracias, secretario. Silva, se pone en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 11º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 11º del orden del día. Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 12º, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a la autorización del contrato de comodato entre la presente administración y el Servicio de Administración Tributaria, respecto a la oficina número 312-B, ubicada en el tercer piso del edificio conocido como Casa Municipal, ubicado en calle José Aros Aguilar, número 2000, fraccionamiento Villa Turística, con una vigencia de inicio desde el 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027. Gracias. ¿Algún comentario sobre esto? Gracias. Sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo, secretario. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto... Adelante. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 12º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña Melendres, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 12º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 13º, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso de la propuesta que presenta la presidenta municipal maestra María del Rocío Adame Muñoz, relativo a la aceptación de donación de un dron de alta tecnología nuevo, marca DJI Mavic 3 Termal Universal Edición, equipado con un kit de baterías, accesorios Mavis, 3 speakers con un valor total de 129,964 pesos, moneda nacional. ¿Algún comentario sobre este tema? Gracias. Secretario, sírvase poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 13º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Yo mi voto comentado solamente para agradecer a la Asociación Pro Bomberos por esta donación tan necesaria. Mi voto es a favor. Jocelyn Peña, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Stephanie Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz María del Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 13º del orden del día. Gracias, secretarios. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 14º, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso
Del punto de acuerdo que presenta la presidenta municipal, maestra María Rocío Adame Muñoz, a efecto de autorizar el programa de ayuda temporal emergente municipal. ¿Algún comentario sobre este tema, compañero? Gracias. Secretario Silva, se pone en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 14 del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz Mariel Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 14 del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 15º, lectura, discusión y votación para efectos de aprobación en su caso del punto de acuerdo que presenta la presidenta municipal, maestra María Rocío Adame Muñoz, a efecto de implementar la condonación 100% de recargos y multas por la omisión en el pago oportuno de impuestos, derechos y contribuciones de mejoras para deudores del ejercicio fiscal 2025 y años anteriores. Gracias. ¿Algún comentario sobre esto? Adelante, regidora. Nada más que hace un momento que comentó la tesorera de estos beneficios que van a hacer la condonación de todos los impuestos. No recordé si van a subir una convocatoria, se va a hacer extensivo. No. Sí, una vez aprobado, se sube la convocatoria y son en el pago de las multas más bien. Multas y recargos de los anteriores. No impuestos, sino multas y recargos. Está muy bien para invitar a la ciudadanía a que se acerque a pagar sus impuestos atrasados. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Ningún otro comentario? Secretario Silva, se poner en votación ante el Cabildo el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidenta, se somete a votación en forma nominal el punto 15º del orden del día, iniciando por la regidora Mayra Karina Robles Aguirre. Robles Aguirre Mayra Karina, a favor. Janet Sepúlveda Carrión, a favor. Ortiz Mendoza Gustavo Fidel, a favor. Joana Eugenia Garay Machado, a favor. Jocelyn Peña, a favor. Ricardo Martínez Cabrales, a favor. Esquivel Ortiz Estefany Celeste, a favor. Bautista Plasencia Alan Isaí, a favor. De la Cruz Díaz Luisa Vanessa, a favor. Graciela Aguirre Higuera, a favor. Ricardo Bejarano Núñez, a favor. Adame Muñoz Mariel Rocío, a favor. Presidenta, le informo que es aprobado por unanimidad de votos el punto 15º del orden del día. Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Presidenta, el siguiente punto y último en el orden del día es la clausura de la sesión. Gracias a todos y a todas. Ediles, visto que se ha agotado el orden del día, se declaran cerrados los trabajos de esta sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 16:16 del día 1 de abril de 2025. Muchísimas gracias a todas y a todos por su trabajo. Gracias.